muchos casos dominar química general, porque nosotros como ingenieros químicos, la química corre por nuestras venas, ¿no es cierto? Entonces, sustancias químicas, soluciones, em, leyes de gases, etcétera. Entonces, todo eso debemos dominar para poder aprobar esta materia y poder entender sobre todo. Bueno, entonces así vamos a evaluar en este semestre, ¿ya? 3 evaluaciones. Vamos a ir viendo, según vamos marchando con el avance, indicaremos cuándo daremos la evaluación 1, cuándo será la evaluación 2 y cuándo será la evaluación 3. Y de qué temas los vamos a dar, ¿ya? Por lo pronto, entonces sepamos que la parte teórica, este 70% se dividirá en 2 partes. Un 60% será dedicado a evaluaciones o a exámenes periódicos y el 10% será referente a prácticos y tareas. De estos prácticos van a salir los exámenes. Entonces, es necesario que puedan resolver. Y hagamos una estrategia de estudio, sobre todo, para resolver esos prácticos. Hay que hacer, ir estudiando. O sea, el copiar no me garantiza que estoy estudiando. Copiaré un ejercicio, pero estudiando o interpretando de dónde salen esos datos. Si no lo sé, entonces estamos copiando mal. ¿Ya? Entonces no es malo copiar, pero lo malo es no aprender lo que hemos copiado. No sé si hay alguna pregunta acerca de el modo de cómo vamos a evaluar en la clase de Química Analítica 2. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe la bibliografía, ¿qué libro dijo que podemos consultar? A ver, les voy a buscar ahorita, él es con Wix. Ahorita les busco, esperen un ratito. El libro es Química Analítica. De ESCO. De ESCONWEX. ESCONWEX, ¿cómo se lee esto? Bueno, ese es un libro muy explícito que nos explica bien claramente cómo es o de qué se trata la química analítica. Para leer un libro es mejor leerlo desde el principio para entender
En este libro hay, nos habla de unidades, nos habla de soluciones, de todo lo que se va a utilizar en los temas que contiene este libro. Entonces, es muy bueno que ustedes puedan consultar este libro. Hay en la biblioteca. Entonces, pueden hacer uso. Creo que prestan en la biblioteca los libros. Entonces, traten de usar libros de leer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bueno, parece que está claro las evaluaciones, ¿no es cierto? Bueno, un tema que vamos a utilizar mucho en Química Analítica 2 es la utilización o el uso de soluciones, ¿ya? Vamos a hacer un breve repaso, así un pantallazo, para que nos podamos acordar, ¿ya? De cómo vamos a utilizar este tipo de soluciones. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Ya? Algunos ya lo podemos saber, ¿ya? Pero hay muchos estudiantes que no nos podemos acordar. Entonces, les voy a refrescar un poquito la memoria para que podamos utilizar en los ejercicios que vamos a hacer sobre todo y no tengamos problema de ello. ¿Qué será una solución? ¿Nos acordamos qué es una solución? Una mezcla homogénea. Mezcla homogénea. Entonces, solución o disolución también es lo mismo. Mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir cuando es una mezcla homogénea? A la palabra Que solo solución presenta una fase. solo presenta una fase. A la palabra solución vamos a abreviarlo con un punto y un redondito, ¿ya? Entonces vamos a decir que es una mezcla homogénea puede ser entre dos o más sustancias, o puede ser entre dos sustancias llamadas soluto y solvente. ¿Ya? Entonces, mezcla homogénea. ¿Por qué se llama mezcla? Bueno, aquí mezcla y combinación. ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen? No, Inge. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es la mezcla? La mezcla es unión de dos o más sustancias. La combinación también es unión de dos o más sustancias. Ya ambas son uniones de dos o más sustancias. Pero ¿qué ocurre en la mezcla? En la mezcla no hay reacción química. Y los componentes se pueden separar por métodos físicos. Por métodos físicos. Eso quiere decir por medio de la filtración, por medio de la destilación, de la evaporación, de la cristalización, etc. Así puedo separar una mezcla.
Una combinación también es unión de dos o más sustancias, pero existe reacción química, hay transformación de la materia. Entonces vamos a poner unión de dos o más sustancias en la cual existe reacción química. Hay transformación de la materia. En este caso, los componentes no se separan, no se pueden separar, no se pueden separar por medios físicos. Por medios o por métodos físicos. Es decir, que una combinación, los componentes de una combinación no puedo separar por la filtración, por la cristalización, por destilación, por decantación, etc. Difícilmente se pueden separar, difícilmente se separan por métodos químicos o por medios químicos. Como por ejemplo la electrólisis, es un método químico para separar. Como ejemplo de mezcla, por ejemplo, sal con agua, sal en estado sólido, agua en estado líquido. ¿Qué se forma? Se forma una mezcla, la cual, por ejemplo, se la puede distinguir por su sabor salado, pero se puede separar a través de la cristalización. Podemos separar la sal del agua pura. En cambio, en la combinación, por ejemplo, tenemos el hidrógeno más el oxígeno, el cual hay reacción química, son dos componentes, hidrógeno-oxígeno, que se juntan, en la cual hay reacción química para formar el agua. ¿Ya? Y difícilmente el agua se va a poder separar en hidrógeno más oxígeno. Esto a través de una electrólisis. Entonces, aquí si quiero separar en una mezcla, puedo utilizar un método físico. Para separar, utilizo la cristalización. Otro tipo de mezcla, el agua y el alcohol. Agua y alcohol. ¿Ya? Agua en estado líquido, alcohol en estado líquido. Todo esto es una solución porque forma una sola fase. Cuando hablo de fase, se dice que es un solo componente. Para separar el agua del alcohol, ¿qué puedo utilizar? Utilizo una destilación. ¿Y la destilación qué es? Si nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar un ratito más, ¿ya? Y la destilación ¿qué es? Es una evaporación y condensación. ¿Ya? Entonces, la destilación, la cristalización son métodos químicos de separar sustancias. La sal y el agua también es una mezcla homogénea porque presenta una sola fase. Se diferencia de las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se observan las fases de cada uno de los componentes. ¿Ya? Entonces, vamos a tener muy en cuenta estas dos palabras, mezcla y combinación. Bien, ¿qué más podemos decir de las soluciones? ¿Cómo será el soluto? El soluto, lo vamos a abreviar ST,
¿cómo será el solvente? ¿Qué características tiene? El soluto siempre es el que está en menor cantidad que el solvente. Entonces, siempre va a estar en menor cantidad, en menor proporción que el solvente. El solvente estará en mayor proporción, en mayor cantidad que el soluto. ¿Ya? El soluto es el que se disuelve. Se disuelve en el solvente. El solvente es el que disuelve al soluto. Es el que disuelve al soluto. El soluto puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. El solvente también puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido y puede estar en estado gaseoso. Ya, aquí hemos tocado una palabra, disuelve, disolver. Entonces, no nos vamos a confundir la palabra disolver con diluir. Son totalmente diferentes. Disolver es distribuir uniformemente las moléculas del soluto en medio de las moléculas del solvente. ¿Y diluir qué significa? Preparar una solución de menor concentración a partir de otra solución de mayor concentración. Esto se realiza aumentando solvente. Entonces, dos palabras totalmente diferentes. Diluir y disolver. Entonces, diluir, para hacer los cálculos de una solución a otra, utilizamos molaridad 1, ¿se acuerdan de esta, la ley de dilución? Por volumen 1 igual a molaridad 2 por volumen 2. Entonces, disolver es, como se dice, preparar una solución. Voy a hacer un dibujito en el cual tengo una solución ya es agregar, supongamos un soluto en estado sólido. Y esto es una cucharilla y agregamos soluto.
agregamos soluto a la solución y mezclamos. Eso es disolver. En este caso, ¿qué va a pasar con el soluto? Se va a disolver, las moléculas se van a disolver uniformemente en medio de las moléculas del solvente. Y aquí abajo estaba el solvente y este es el soluto. Juntamos y mezclamos, eso es disolver. Mientras que diluir es ya hacia esa solución le agregamos quiero borrar. Si le agregamos agua, le agregamos más solvente. Si le agregamos agua, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, aumentará el volumen y las moléculas se van a dispersar en toda esa solución. Eso es diluir. ¿Ya? Entonces, aumentar solvente a una solución ya preparada. Entonces, si aquí tengo una concentración 1, aquí voy a tener una concentración muy diferente. Concentración 1 diferente a la concentración 2. Y la concentración 2 va a ser menor a la concentración 1. En el caso de que estamos diluyendo. ¿Ya? En dilución. Ya, concentración, las concentraciones van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ha aumentado agua y la cantidad de soluto va a ser diferente a lo que era inicialmente. Bueno, hemos hablado de una palabra que dice concentración. ¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Qué significará? Cuando hablamos de concentración de las soluciones, estamos indicando la cantidad de soluto que tiene una solución. Entonces, la concentración es la cantidad de soluto, ya sea en unidades de masa o moles cantidad de soluto que contiene una solución. ¿Ya? Entonces, como una expresión matemática, vamos a poner la concentración igual a cantidad de soluto ya puede ser por volumen de solución o
Recording in progress. sobre el volumen de solución o también sobre volumen de solvente. ¿Ya? Entonces, así puedo expresar la concentración matemáticamente en forma general. Sin embargo, estas concentraciones tienen unidades, como ser la molaridad, que se la denomina con una M mayúscula, ¿ya? Y esto significa que son los moles de soluto sueltos en 1 litro de solución. ¿Ya? Entonces, la molaridad tiene su expresión matemática, número de moles, N del soluto, sobre volumen de solución, pero expresado en litros. Si el volumen no está en litros, no va a ser molaridad. Entonces, pero N, ¿a qué es igual? Número de moles. A masa del soluto sobre el peso molecular de ese soluto. Si reemplazo N en esta expresión, entonces la molaridad en función de la masa de esa sustancia, ¿a qué va a ser igual? A la masa del soluto sobre peso molecular del soluto multiplicado por volumen de solución, esto expresado en litros. ¿Qué unidades va a tener? Moles por cada litro de solución. Entonces, una molaridad. La molaridad dirá que en 1 litro hay tantos moles de esa sustancia. Otra de las unidades de concentración es la normalidad. Se denota con la letra N mayúscula y significa que son los equivalentes gramos. Entonces, son los equivalentes gramo que están disueltos en 1 litro de solución. En 1 litro de solución. También tiene su expresión matemática, entonces. N, podemos poner aquí, equivalente gramo por sobre volumen de solución. El volumen también expresado en litros. Pero los equivalentes gramos, ¿a qué es igual? O también aquí puede ser número de equivalente. O número de equivalente gramo o número de equivalentes. ¿A qué va a ser igual? A la masa del soluto sobre el peso equivalente del soluto. Pero el peso equivalente, ¿a qué es igual? Al peso molecular sobre Z. A los equivalentes de la forma. Entonces, ¿y Z qué es?
Z son las cargas positivas o negativas de la fórmula química del soluto. Vamos reconociendo Z. Por ejemplo, del hidróxido de calcio, ¿cuál es el Z de esta sustancia? 2. 2, Es 2, ¿no es cierto? ¿Por qué es 2? Porque tiene el calcio, su valencia es más 2, del oxidrilo es menos 1. Hay 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Entonces, los equivalentes de esta fórmula es igual a 2. ¿Qué unidades tiene este 2? ¿Qué unidades va a tener? Equivalentes, sabemos. Equivalentes por cada mol de sustancia. No olvidemos que todo esto es un mol. ¿Ya? Entonces, en este mol hay 2 equivalentes. Entonces, 2 equivalentes por cada mol. Y esto significa que en un mol de esa sustancia hay 2 equivalentes. En el caso del dióxido de carbono, ¿cuál será el Z? 2. ¿Por qué será 2? ¿Con cuánto está trabajando el carbono? 4 ¿Con cuánto está el oxígeno? 4. A ver si vemos las valencias. El oxígeno siempre tiene valencia menos 2. Entonces, para que este 2 esté aquí en el oxígeno, el carbono tendría que valer más 4. En ese caso hay 4 valencias positivas y 4 valencias negativas, porque 2 por menos 2 es menos 4. En ese caso, el Z es igual a 4 equivalentes por mol de sustancia. Y si hablamos de un ácido, esto en caso de óxidos, ya sea metálicos o no metálicos. En el caso de hidróxidos, el Z es igual al número de oxidrilos que tengo. En el caso de ácidos, por ejemplo, si tengo el ácido fosfórico, el Z será igual al número de hidrógenos que tengo. ¿Cuál es el Z del ácido fosfórico? 3. 3. 3 equivalentes por cada mol de sustancia. Pero si tengo el fosfato de calcio, ¿cuál será el Z? ¿Cuánto 2. será? 12. 2. 2. A ver, analicemos. Valencia del calcio más 2. Escribir más arribita, no se ve por ahí. ¿No se ve? No, en la computadora no veo. Espera un ratito. Vamos a recorrer aquí, porque ya se me acabó la hojita. Voy a subir más arriba. Ahí. Entonces, del fosfato, ¿cuánto es? 1, 2, 3 negativos. Por eso hay este 3 aquí y por eso hay este 2. ¿Cuánto será el Z de esa sal? El Z es igual a al total de cargas positivas o al total de cargas negativas. ¿Cuál es el Z de esa fórmula?
Es 6, Inge. Es 6. 6 equivalentes por cada mol. ¿Por qué razón? Porque aquí hay 3 calcios con más 2. Aquí este 3 me dice que hay 3 calcios más 2. Entonces, 2 más 2, 4 más 2, 6. Entonces, el número de equivalentes es 6. Y así determino el número de equivalentes de cualquier forma. Entonces, volviendo a nuestra formulita de el número de, o la normalidad, si el peso equivalente reemplazo aquí y este equivalente lo reemplazo aquí, ¿cómo quedará? La normalidad, ¿a qué va a ser igual? A la masa, en este caso es la masa del soluto, sobre peso molecular sobre Z, por el volumen de solución expresado en litros. Haciendo extremos y medios, ¿cómo me queda la normalidad? Haciendo extremos y medios, tengo masa del soluto por Z sobre peso molecular por volumen de solución expresado en litros. Entonces, esta partecita, ¿a qué es igual? A la molaridad, Inge. A la O la molaridad. molaridad. La normalidad es igual a la molaridad por Z, por el número de equivalentes que tiene una fórmula química o un mol de sustancia. ¿Ya? Y de aquí, si quiero convertir la molaridad a normalidad, ¿cómo voy a hacer? Entonces, la molaridad es igual a la normalidad sobre... ¿No es cierto? Sí. Ya. Bueno. Otra de las unidades que vamos a utilizar son las unidades porcentuales. Entonces, concentración porcentual. Concentración porcentual. Entonces tenemos a la concentración porcentual masa en masa, ya que significa los gramos de soluto o la masa de soluto sobre la masa de solución, esto multiplicado por 100. Como concepto podemos decir que son los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución, ¿ya? Por eso es masa en masa, gramos disueltos en gramos. Entonces, como las masas son adictivas, eso quiere decir que se pueden sumar. Entonces voy a sumar la masa del soluto más la masa del solvente, y esto es igual a la masa de solución. Entonces, cuando hablo de masa de solución, significa que la masa del soluto se ha sumado a la masa del solvente. Otra concentración porcentual es la masa volumen. En este caso, es la masa del soluto sobre volumen de solución. Por los volúmenes no son sumativos, ¿ya? A no ser que, por ejemplo, en algún problema nos digan que hay que considerar suma de volúmenes. ¿Ya? Generalmente los volúmenes no se pueden sumar. Sin embargo, para algunos cálculos se debe hacer esa sumatoria de volumen. Sin embargo, cuando ustedes suman un volumen y van a la experimentación, digamos, a sumar los volúmenes en forma experimental, no va a dar el volumen esperado que han calculado, ya da un volumen aproximado.
Entonces, lo que podemos pesar son, o que podemos sumar son las masas. En este caso, son los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. También existe, si hay dos líquidos, si el soluto es líquido y el solvente es líquido, entonces puedo expresar en ese porcentaje volumen en volumen. En este caso, tengo volumen de soluto para calcular esa concentración sobre volumen de solución multiplicado por 100. Y son los mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Son los mililitros de soluto que están presentes en 100 mililitros de solución. Otra unidad de concentración que vamos a utilizar mucho son las partes por millón. ¿Ya? Es similar a la concentración porcentual. En la porcentual es referida a 100 partes. En cambio, en las partes por millón es referida a 1 millón de partes. ¿Eso qué quiere decir entonces? Partes por millón, ¿cómo vamos a poner? Masa del soluto expresada en gramos por masa de solución también expresada en gramos. Esto multiplicado por 10 a la 6, por 1 millón de partes. ¿Ya? ¿Se entiende? O bien esto mismo, pero con volumen de solución. En vez de masa, aquí pondré volumen de solución, pero expresado en mililitros por 10 a la 6. Otra forma de calcular, utilizar este 10 a la 6, las partes por millón, es expresando esta masa del soluto en miligramo sobre la masa de solución, pero expresado en kilogramo. Y ya no multiplico por el 6. En el otro caso, por 10 a la 6, perdón. Ya no multiplicamos por 10 a la 6. Entonces, aquí masa del soluto expresado en miligramos sobre el volumen de solución expresado en litros. En este caso estamos ya calculando la concentración en partes por millón. ¿Se entendió, jóvenes? Vamos a ir repasando, entonces. Vamos a ir repasando estas unidades de concentración que vamos a utilizar mucho, sobre todo porcentaje. Estos tipos de porcentaje, vamos a usar las partes por millón, como también las unidades de molaridad y normalidad, y convertir unas en otras. Bien, nos pasó el tiempo. Ejercicios haremos el siguiente jueves. Espero que puedan, que hayan tomado nota de estas unidades que nos van a ser muy útiles para expresar la concentración de los analitos, ¿ya? De las sustancias que vamos a analizar. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes.
Buenas tardes. Se podría hacer, no sé, pero algunos tienen choque. Por mí no hay problema, yo puedo pasar, digamos, una sola clase el día martes. ¿Cuál ha sido la idea de dividir, digamos? Primero estaban unidas los dos periodos, digamos, dos periodos de clases. Se han desunido por la razón de que a veces en algunos paros, en algunos feriados, ya no se pasa toda la semana clase de analítica. Entonces, si hay paro, digamos, o hay un feriado el martes, el jueves se puede pasar un periodo. ¿Ya? O si hay el jueves cae un feriado, el martes se puede pasar y no se tendría, digamos, en blanco toda la semana y no pasar la materia. Por esa razón se ha dividido bueno, eso viene desde dirección, ¿no? No lo he dividido yo. Pero si están de acuerdo todos, aunque va a ser un poco complicado, porque algunos que tienen clases luego de esta materia, entonces me imagino que va a ser un poco difícil. Pero no está malo proponer, digamos. ¿Qué dicen los demás? Inge. Estaría Sí. bien, porque es muy poquito el tiempo. Sí, que- Inge, Sí, ¿no se realmente. podría pasar Está desde las bien. 2 de la tarde? Sí. No, yo tengo clases en la mañana. Tengo hasta las 12 y a veces nos quedamos 12:30 y para pasar a las 12 es muy complicado. Y toda la mañana tengo clases, entonces comenzar desde las 2 va a ser muy difícil. de ¿Hasta 2:30. qué hora sería ahí? ¿Se uniría los dos horarios? Los dos horarios, 4 a ver, estaría bien. son 1 hora y media hasta las 4. Es que sí, algunos tenemos clases igual. Eso es. Por eso es. Claro, si son del mismo nivel, no puede haber. Si son de otros niveles, seguramente va a haber muchos con choque. Bueno, lo vamos analizando entonces, a ver, cada uno analice y vamos viendo la siguiente clase. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué les parece? Inge, y si hablan ahorita los que no pueden directamente, También, pues, que se pronuncien, a ver, los que no pueden pasar aunque se los dos levanten periodos, la manito ahí en los reacción. dos periodos juntos. Levanten la mano, a ver, los que no pueden pasar los dos periodos juntos. Inge, los dos periodos juntos, ¿hasta qué hora pasaríamos? 4. Ah, entonces yo sí puedo. Los días martes, ¿no, Inge? Los días martes serían. Ya hay 2 que no pueden. ¿Quiénes más no pueden? 3. Va a ser difícil. Así nomás lo dejaremos. Yo trataré de pasar, sin embargo, yo trato de pasar hasta las 3:30 todas las clases, entonces trataremos de ir avanzando así poco a poco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, jóvenes, quedaremos ahí. El jueves nos veremos. Vamos repasando esto, lo de soluciones, de cómo resolver problemas, convirtiendo unidades, que nos va a servir mucho en nuestra vida profesional, sobre todo. Bueno, nos vemos el jueves, jóvenes. Bueno, Inge, gracias. Que tengan una linda tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, luego. Inge.